Muy buenos días amigos, este será un programa express, pero vamos a dedicarnos a refutar la desinformación que emana de los canales oficiales de la Casa Rosada y particularmente que brota de la sucia boca de ese estafador disfrazado de presidente libertario que llamamos Javier Milei. Javier Milei ha dicho que levantó el cepo cambiario de una vez y para siempre, que los argentinos son libres ahora de comprar dólares y que se ha vuelto a la estabilidad, todo gracias al préstamo del Fondo Monetario Internacional que permitirá un proceso de crecimiento espectacular que llevará a la Argentina a ser nuevamente una potencia, pero para variar, absolutamente todo es mentira y te lo demostraré dato por dato, así que quédate hasta el último minuto y comparte este video en todas tus redes, WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, absolutamente todo para que la verdad se sepa. Y la cosa comienza así. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con una noticia que muchos estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Es una absoluta y flagrante mentira. ¿Quieren la prueba objetiva de que es una absoluta y flagrante mentira? Bueno, aquí la tienen. Comunicación 8226 del Banco Central de la República Argentina. El mismo Banco Central que Milei prometió que iba a cerrar, pero no ha cerrado. Y la comunicación dice, por supuesto publicada en el día de ayer, precisamente en simultáneo al anuncio mentiroso de Milei, que el límite de compra de dólares por persona en efectivo es de apenas 100 miserables dólares por mes, lo cual en la Argentina hoy, queridos amigos, se gasta en un abrir y cerrar de ojos, puesto que Milei, con su atraso cambiario que pretende seguir sosteniendo, la ha convertido en el país más caro de América Latina. En el artículo 1, inciso 1, dice: la operación se curse con débito en cuenta del cliente en entidades financieras locales o el uso de efectivo de moneda local por parte del cliente no supere el equivalente a 100 dólares estadounidenses en el mes calendario. O sea, usted puede comprar desde su cuenta bancaria y sabemos perfectamente que la mayoría de los argentinos se manejan con dólares en efectivo, ahorrando en el colchón. Por tanto, si quiere comprar en efectivo, si usted está desbancarizado o si el ARCA, es decir, la AFIP, que Milei dijo que cerró pero no cerró, solamente le cambió el nombre, le congeló su cuenta, lo que le está pasando a más personas que nunca en la historia argentina, precisamente por la voracidad del fisco saqueador del pseudo libertario, usted no va a poder comprar ningún dólar, usted va a poder comprar cero o a lo mucho va a poder comprar 100 dólares miserables por mes. Por lo tanto, partamos de la base de que el cepo, al menos en forma parcial, sigue vigente. ¡Qué miedo que le tienen a la libertad, eh! Sigamos escuchando al tirano. Cuando les pedí el voto les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, bajo la premisa de que una economía sana y sostenible tiene tres fundamentos. ¿Cómo que sin atajos ni gradualismo? Si básicamente se tomó un año y medio para levantar el cepo cambiario, del cual Milei dice esto y ni siquiera lo levantó del todo. Fíjense, Javier Milei, octubre del año 2020, Canal América TV de su amo Urnequian. Esto es lo que decía antes de convertirse formalmente en un integrante de la mafia política. Hay que entender con el cepo que es una medida inmoral, propia de un gobierno liberticida que quiere estafar a la gente. El suyo. ¿Por qué la medida es inmoral? Porque estas son las cosas fundamentales. Después viene todo lo demás. ¿Por qué la medida es inmoral? La medida es inmoral porque lo que hace es, vos que te ganás honestamente tus mangos, tu guita, no te deja comprar los bienes que vos querés. Por ejemplo, más de 100 dólares en efectivo. Llámese dólar, podría ser tomate, zapatos, traje o corbata o lo que fuera. Digo, en principio no quiere que compres dólares, con lo cual estás cercenando tu libertad no hay dólares, ahí. Milei, no hay dólares. Pero 600 millones. ¿Me podés escuchar? No, pero Sí, ¿de dónde va a déjame comprar terminar la el gente? argumento. ¿Sabés qué? Le pregunto sobre lo que está Déjame diciendo. terminar el argumento y ¿sabés qué? Te vas a enterar de qué se trata. El segundo punto es, a esa inmoralidad, digamos, está la cuestión de que, como ese es tu mecanismo por el cual vos ahorrás, entonces la cuestión es que entonces están castigando a tu consumo futuro. ¿Sí? Ajá. Porque, digamos, no te van...
Ahora, ¿por qué hacen esto? Básicamente porque te obligan a demandar pesos. Cuando te obligan a demandar pesos, te incrementan la base imponible del impuesto inflacionario y te estafan con impuesto inflacionario, que además es un impuesto no legislado. Ok, bueno, estábamos hablando de inflación, amigos, ¿eh? Pero sigamos escuchando al mitómano Milei, que todo llega a su hora. Orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. Luego de un duro primer año de trabajo, hoy podemos dar por concluido el proceso de saneamiento macroeconómico argentino, habiendo traído orden a estos tres pilares fundamentales. Por eso me gustaría agradecerles primero por haber tenido el coraje de cambiar el rumbo de su destino como argentinos. Perdón, los que decidieron que se iba el cepo ni siquiera fueron los pseudoliberales de Javier Milei y su banda delincuencial. Fue el Fondo Monetario Internacional que lo obligó. ¿Y por qué Milei tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, vamos a repasarlo. Milei tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional porque quemó las reservas de Argentina, que ya creo que rondaban 8.000 millones de dólares negativos, puesto que su ministro Caputo, su ministro de Hacienda, Luis Caputo, se gastó 40.000 millones de dólares de los argentinos para mantener el dólar planchado. La fuente de esto no es Diario Norte, sino el Banco de los Rockefeller, cual siempre Milei ha citado como economista e incluso como presidente, JP Morgan. Gastó 21.000 millones en intervenir el mercado del dólar blend, concretamente para el dólar blend, y se gastó 18.000 millones más en el contado con liquidación, o sea, para sostener el valor artificial del dólar, tanto de los dólares regulados como del dólar informal, se patinó 40.000 millones de reservas y tuvo que ir a mendigarle dinero al Fondo Monetario Internacional para no caer en la absoluta bancarrota. ¿Qué decía Javier Milei del Fondo Monetario Internacional cuando Javier Milei no era una lacra criminal, sino un ciudadano relativamente honesto? Decía lo siguiente el 14 de septiembre de 2019. La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta del gasto público, como el que ha hecho Milei para sostener el dólar artificialmente bajo y generar un ancla artificial para la inflación y así ganar las elecciones con demagogia y mentiras, la deuda pública implica la fiesta del gasto público financiada por generaciones que no solo no votaron, sino que ni siquiera nacieron. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal. Y el levantamiento del cepo viene con un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, que ya era el deudor más grande de la actualidad y de su historia, y a su vez el más moroso de todos. Pero bueno, ¿cómo definía Javier Milei a Luis Caputo antes de hacerlo su ministro, cuando Javier Milei era un economista y analizaba el paupérrimo rol de Caputo como presidente del Banco Central del gobierno de Macri, que por cierto también se endeudó con 50.000 millones del Fondo Monetario Internacional y se lo fumó todo sin lograr contener el dólar? Estas eran las palabras de Milei sobre Caputo. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. O sea, básicamente, Milei acusaba a Caputo de haberse fumado 15.000 millones de reservas, ¿ok? O sea, básicamente, Milei acusaba a Caputo de haberse robado 15.000 millones de reservas y haberlas lanzado a la basura, básicamente. Y bueno, 15.000 millones de reservas prestadas por el FMI. ¿Qué tal si les digo que ahora hay 20.000 millones del FMI para que el mismo Luis Caputo, a quien Milei llama el mejor ministro de Economía de la historia, también dilapide? Porque fíjense, esto es lo que dice Javier Milei. Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia. Antes decía que era Domingo Cavallo, lo cual ya era una terrible inconsistencia para un supuesto liberal como Milei, puesto que Domingo Cavallo protagonizó una de las mayores subas de impuestos de la historia argentina, pasando el IVA del 18 al 21%. Mintió diciendo que iban a ser solo 3 meses en tiempos de Menem y se quedó para siempre uno de los IVAs más altos del mundo, que pagan hasta los indigentes que se acercan a comprarse una bolsita de pan a la panadería, ¿ok? Pero bueno, el mismo
mismo Cavallo que luego robó los ahorros de todos los argentinos con el corralito en 2001, por lo cual tuvo que huir del país y volver al entierro de su madre disfrazado de mujer para que no lo linchen. Ahora, ¿por qué Milei ya no quiere a Cavallo y de hecho expulsó a su hija de la OEA, a quien había acomodado ahí por ñoqui? No quiere más a Cavallo porque Cavallo señaló las incongruencias del atraso cambiario y Cavallo le advirtió, podríamos decir que incluso solidariamente con Milei, que es el único político trasnochado que lo reivindica, que la convertibilidad cayó por atraso cambiario y es exactamente lo mismo que le ocurrirá al régimen de Milei. Por eso Milei, furioso con Cavallo, lo quita de la lista y pone como mejor ministro de Economía de la historia al tránsfuga Caputo, que el propio Milei definía como tránsfuga hace tan solo algunos añitos. Pero bueno, sigamos. O sea, claramente no ha puesto en orden nada porque, fíjense, esta es la realidad de la Argentina. Este es el dato que salió el día de hoy. Por eso se apuraron desesperadamente a publicar el anuncio del nuevo préstamo del fondo y la falsa salida del cepo. La inflación, que proyectaban en 1.5% los oficialistas, fue de 3.7, sumó casi 9 puntos en lo que va del año, amigos. En lo que va del año, 3 meses. 3 meses, 9 puntos de inflación. El tipo que dice que acabó con la inflación. 9 puntos en 3 meses, es decir, el doble del promedio anual mundial en 3 meses y ya va 8.6% pese a haberse gastado 40.000 millones en tratar de tapar el sol con un dedo y mantener el dólar planchado, ¿ok? Y el único capital que puede presentar Milei es la baja de la inflación, baja artificial e insostenible. Por eso ha tenido que buscar 20.000 millones, porque él lo que debería haber hecho es recortar muchísimo más el gasto de lo que lo hizo, pero claro, si recortara así, ¿cómo tendría todo ese séquito de ñoquis, de troll, de burócratas sucios, de kirchneristas como Scioli, bancados por todos nosotros, blindándolo a su alrededor? No podría. Riámonos un poco de la predicción de su monje negro, de su mago del Kremlin, Santiago Caputo, que desde esta cuenta donde amenaza a periodistas, pronosticaba en noviembre del año pasado que en abril del 25 la inflación habría desaparecido. Bueno, lejos de desaparecer, se está incrementando drásticamente. Dijo que la economía estaría volando. Todos los índices han caído, las acciones argentinas han caído, las perspectivas son terribles. Dice que la Argentina es pura alegría y felicidad. La pobreza se desplomó, sostiene, según sus propios datos, orilla el 40%. Según otros, sigue siendo el 50%. Dice que llegan visitas de afuera. Al contrario, los argentinos huyen desesperadamente del país para comprar los productos más básicos en el exterior por una tercera parte del precio. Dice además Caputo que el país gozaría en abril del 25 un sentimiento de prosperidad y unión pocas veces visto. ¡Ah! ¡Ya ven! Y el presidente tiene 70% de aprobación. Los últimos números son 40 y bajando, como un piano que se cae por la ventana. Y vamos a reiterar esto. ¿Quién lo obligó a salir del cepo? Él no quería salir del cepo. El fondo lo obligó a salir del cepo contra su voluntad. O sea, los tecnócratas del fondo, que no son precisamente liberales libertarios, lo obligaron a salir del cepo delirante en su versión más extrema y pasar a esta versión edulcorada y matizada. Así que el fondo es el responsable de haber retirado parcialmente el cepo cambiario en la Argentina y no el cleptómano pseudoliberal que nos gobierna. Por otra parte, ¿qué dice el archivo de Milei respecto al FMI? Les tengo uno bien fresquito. La CNN, cuando lo entrevista como candidato presidencial el 29 de julio del 23, Javier Milei consignaba clarito: al FMI no le importa la Argentina. Bueno, tampoco le importará ahora, me imagino. Será otra cosa la que le importa, será otro tipo de cosas las que negocia. Por ejemplo, con Macri negoció la instauración de las políticas de género y el aborto para reducir la población en línea con el plan Kissinger. ¿Qué será lo que le exige ahora a Milei a cambio de este dinerito? Bueno, ya lo veremos. No queda mucho en la Argentina, pero definitivamente no será de los argentinos. Ya lo decía Damián Reidel, jefe del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei. El único problema de Argentina son los argentinos. Pero vamos a ver una instantánea del mejor ministro de Economía de la historia, Luis Caputo. Dice: de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1000 y una banda superior que va a estar en 1400. Sí, la banda van a ser 1000, 1400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente. O sea, dentro de bandas imaginarias de un atraso cambiario extremo que no se resuelve por mover el dólar del oficial y real 1.000 pesos al informal también artificial intervenido de 1.400, o sea, no hay libertad cambiaria, olvídense de la libertad cambiaria, prepárense para que hasta el último dólar del FMI se vaya en tratar de mantener el dólar en un máximo de 1.400 pesos que no se condice con la realidad ni con la demanda del mercado. O sea, no hay libertad cambiaria, partamos de esa base, pero aún
aún así, entre 1.000 y 1.400 pesos, que todos sabemos perfectamente que en realidad son 1.400 pesos, ¿ok? Sigamos escuchando a Caputo. Y van a poder operar todos, exportadores, importadores, individuos y empresas. El mercado el dólar dentro de esa banda va a flotar libremente sin participación del Banco Central. Es como que te diga que los presos son libres porque pueden ir 1 hora de su tiempo al patio a hacer lo que quieran dentro del patio de una cárcel, solamente 1 hora de 24, las otras 23 encerrados en la celda. ¿Sí? ¿Dónde va a participar el Banco Central? Precisamente en las bandas. El Banco Central que deberían haber dinamitado. En 1.400, el Banco Central va a estar participando, interviniendo. Los pesos y dándole los dólares a los que Los pesos que no deberían existir más porque Milei prometió que iba a dolarizar. quieran convertir en esta competencia de monedas, los que quieran convertir pesos por dólares. Es decir, en 1.400 el Banco Central va a estar quemando pesos y va a estar ¿Qué competencia es esa si no puede definir el precio del mercado y lo definen los tecnócratas del FMI de Milei? yendo de más dólares a la sociedad. En el piso de la banda, es decir, en 1.000, va a ser la operación inversa. El piso es 1.000. Bueno, ok. Hay otro problema de contradicciones de cortísimo plazo. Imagínense ustedes si fueran inversores, que naturalmente ningún inversor va a mirar a la Argentina de ninguna manera, ni por accidente. Nada, ni siquiera un obisco puede ocurrírsele mirar el desastre argentino. Pero ¿qué pasa? Que Milei les prometió que el dólar iba a ir a 600 pesos, amigos. Y esto lo dijo en febrero, amigos. En febrero, el 10 de febrero. Hace 2 meses. No puede mantener un solo pronóstico. Una sola promesa es el récord Guinness de la mentira y la estafa. ¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, porque muchos de los... Sí, pero no se cayó, por eso tuviste que ir al Fondo Monetario Internacional tras gastar 40.000 millones de reservas para buscar otros 20.000 que seguramente vas a tirar a la basura también y no vas a lograr mantenerlo ni siquiera en 1.400. ¿Dónde están los 600, hermano? Porque estaba a 1.375 antes de que levantes el cepo. El informal intervenido. ¿Dónde están los 600? Los economistas se quieren hacer los científicos y hablan del tipo de cambio real, o sea, aproximando algo que se llama paridad del poder de compra. ¿Sabe que el Banco Mundial hace una estimación del PBI a PPP, o sea, paridad del poder de compra? Si su PBI a dólares corrientes está por encima del de PPP, quiere decir que usted está caro en dólares, con lo cual usted tiene que devaluar. Y si su PBI corriente está debajo del de PPP, quiere decir Pinocho pelotudo pajero es PPP. que usted está barato. Entonces hay una manera científica de mirar esto. Bueno, el PBI corriente argentino, ¿cuánto es? 15.000. PPP, 30.000. ¿Sabe qué quiere decir? Que podríamos hacer un tipo de cambio de 600. ¿Sabés cuál es el eje? Mira, a diferencia de lo que dicen los econochantas de Mandrilandia, que dicen que el problema está, Dios, que el tipo de cambio para arriba, no, el problema está para abajo. ¿Así? Porque vos vas a tener una pila de dólares y tenés prestados. La oferta de... Digamos, vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día. Es que el problema es que se va a caer como un piano. Sí, no me digas, mira vos, qué bonito. Bueno, sigamos con el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto en el cual está ocurriendo esto? Este cambio absolutamente ridículo, absolutamente insustancial, que de todas formas es mucho más de lo que habían prometido, porque habían dicho que iba a bajar a 600, pero ahora va a estar a 1.400, por lo que le dure la plata del fondo hasta que la queme. El contexto es que, como dice la BBC, Argentina pasó de ser un país barato en dólares, natural para su realidad paupérrima, a uno de los más caros de América Latina y el mundo. Como dice el diario El País, un café cuesta a partir de 3.5 dólares, 5 dólares de hecho, si es un café relativamente decente, hace un mocachino o lo que fuere, y es el más caro de América Latina, por encima de Brasil, México, Colombia y Chile, por ejemplo, ¿no? Con el atraso cambiario artificial de Milei, que se está endeudando para sostener ese atraso. Yo puse para buscar la nota, ¿no? Argentina, la leche más cara que en Estados Unidos. Directamente me contesta la inteligencia artificial de Google, que no es precisamente muy sagaz, pero hasta ella sabe que sí, la leche es más
más cara en la Argentina que en Estados Unidos debido a la apreciación del peso argentino frente al dólar. La leche y los chips y los termos de mate, todo eso es más caro en la Argentina que en Estados Unidos, ¿ok? Que en Estados Unidos, donde el salario promedio es 6 veces más alto, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una cuentita simple. Yo le hice el otro día aquí con Nicolás Martínez Laje. No es tan lineal, por supuesto que no es tan lineal, pero es orientativa. Ustedes sabrán que el dólar informal picó 1.000 pesos, el dólar libre, el dólar de mercado, picó 1.000 pesos pese a los intentos de Massa para controlarlo el 15 de octubre del año 2023, ¿verdad? El 15 de octubre de 2023 el dólar tocó 1.000 pesos, ¿ok? Bueno, 920 al cierre de ese mes. Vamos a hacer un cálculo con la inflación, en esta calculadora de inflación. Bueno, eran 920 pesos en el mes de octubre del año 2023. Pueden hacerlo ustedes en sus casas, señores. Esto es muy sencillo. Arroja un tipo de cambio de 3.214 pesos al día de hoy. Y ustedes dirán, bueno, pero eso era un pico, era un momento de inestabilidad. Perfecto, no tengo ningún problema. Eran las elecciones. Bueno, un salto cambiario. Vamos al mes de septiembre. ¿Qué les parece? Septiembre de 2023, un mes antes de octubre, cuando apenas estaba a 800 pesos el dólar de mercado, 800 pesos en octubre del 23, arrojaría ahora 2.795. ¿Quieren agarrar otra fecha? Vamos a agarrar otra fecha más conservadora todavía, agosto del 2023, por citar un parámetro de referencia, pre-Milei, 735 pesos estaba el dólar, 735 pesos estaba el dólar, serían 2.567 pesos de ahora para que los precios en dólares de la Argentina estén relativamente encauzados para poder hablar realmente de una mejora, ¿verdad? Pero bueno, no solamente eso. Este señor que dice que ha ordenado la macroeconomía, que en la conferencia de prensa se atreve a decir que ha devuelto recursos al sector privado, ok, ha hecho lo siguiente. El último índice FADA, perdón que me cite a mí mismo, pero soy el único periodista que se tomó la molestia de reunir absolutamente todos estos datos en un solo párrafo en esta entrevista que me hizo doble página en edición impresa también, el diario Perfil, uno de los más importantes de Argentina. Cuando me preguntan si puedo explicar por qué no estamos ante un gobierno liberal ni anarco-libertario, les resumo. El Estado es un grupo de personas concretas con intereses concretos. Cualquier gobernante, sus financistas y subordinados están unidos por la búsqueda de mayor poder y recursos, en detrimento de la libertad de los ciudadanos. El Nobel Buchanan lo explicó en su teoría de la elección pública. No importa la narrativa, miremos los hechos concretos. El Estado argentino creció y se fortaleció con Milei. El último índice FADA revela que el Estado se quedó con el 64.3% de la renta de los productores agropecuarios. Es decir, de cada $100 de los productores agropecuarios, 64,30 se lo llevó el Estado de Milei. 5.4% más que al cierre de 2023 con los socialistas del Frente de Todos. O sea, Milei es más socialista que Massa. Milei subió el impuesto país del 7.5 al 17.5. Y el impuesto país finalizó porque estaba programado desde que lo instauraron los peronistas. Él no lo quitó. Milei reinstauró el impuesto a las ganancias, o sea, los peronistas lo sacaron y él lo puso. Aumentó los impuestos al combustible y al tabaco. El tabaco hoy paga 73% de impuestos. Fumadores argentinos, vaya que lo saben y lo sufren. Milei subió las tasas aeroportuarias y también intentó subir las retenciones al campo. Duplicó la presión fiscal sobre monotributistas, que son los autónomos en España, e instauró controles fiscales sobre transferencias de apenas 400.000 pesos, $400 para la fecha en la que lo hizo. Controles fiscales, te congelan la cuenta si no decís de dónde sacaste esos fondos. Este policía soviético que bien dice los impuestos son un robo, entonces él es el mayor ladrón que ha tenido la Argentina, porque jamás se pagaron impuestos tan altos como con esta rata inmunda. En suma, Milei elevó impuestos, pese a que ya lideraban el ranking regional cuando asumió. Su Leviatán es más vigoroso, más vigilante, aunque gaste menos, y el sector privado es más pobre. Al entender Milei que los impuestos son un robo, lo mismo que yo pienso, porque son una extracción involuntaria al patrimonio ajeno, Milei, por tanto, es un ladrón que roba más que los anteriores, el peor de los ladrones. A este cuadro distópico hay que añadirle una broma tragicómica. Milei anunciando que cerró la FI cuando en realidad le cambió el nombre. Neolengua orwelliana. Y la dolarización, señores, bien, gracias. Hay un peso artificialmente apreciado a fuerza de restricciones cambiarias que solamente persistían en Cuba y Venezuela. La inflación, carry trade mediante el programa que generó toda esta crisis desastrosa por la cual hay que volver al Fondo Monetario, pasó a ser cercana al 100% en dólares tan solo en el primer año de gobierno de Javier Milei. Así que imagínense si un ajuste del 25 al 30% al cambio oficial, que es un ajuste que directamente lo quiere poner junto al cambio informal intervenido, va a ser suficiente. Obvio que no va a ser suficiente.
Milei sabe que no va a ser suficiente, de hecho estuvo hace poco en un país verdaderamente libre, que es Paraguay, al menos si se lo compara. Y miren cómo estaba, casi se descompone, parece que respirar algo de libertad lo descompuso. Esto para quienes dicen, ¿y cuál país propones? Obviamente ningún país es ejemplar, Paraguay no es un ejemplo de anarcocapitalismo, pero es un país infinitamente más vivible y más próspero que la Argentina. La presión tributaria promedio en el Paraguay es de apenas 11 puntos sobre la economía, incluso se podría ser menos si se considera la gran informalidad, que es uno de los elementos distintivos y característicos de la libertad paraguaya. Queridos amigos, si quieren adentrarse en la hazaña de Paraguay, donde cada vez más empresarios argentinos huyen desesperados de las fauces del Leviatán de Milei para disfrutar de la verdadera libertad económica y la prosperidad que genera, todos los índices de Paraguay, absolutamente todos, son mucho mejores que los de Argentina. Pobreza, crecimiento, relación de las reservas con el PBI, etcétera, etcétera, etcétera. Deuda, bueno, visiten Paraguay, es el mejor país del mundo, claro, para quienes amamos la libertad. Y además, si logra cierto proyecto que aquí contamos, también será una rica potencia. Aquí les contamos sobre Paraguay y el éxodo de la gente que huye del socialismo argentino y de muchos otros socialismos. También aprovecho para recomendarles nuestro documental sobre Bill Gates, el más completo que encontrarán en lengua castellana. Aquí lo tienen, todos los secretos de Bill Gates, la oscura y atrapante historia del villano número 1 del mundo, incluyendo su rol en la crisis de 2020 y sus negocios en la Argentina, entre muchos otros países, así que háganse el tiempo de verlo, es un trabajo monumental. Por último, Déjà Vu. En su día llegaron 50.000 millones del FMI con Trump en la Casa Blanca y a Macri le duró 1 año y medio, salió humillado y derrotado, le entregó el poder de vuelta a las fauces de los kirchneristas y no logró contener la escalada del dólar que pasó, si no recuerdo mal, de 30 a 50 en cuestión de meses. ¿Cuánto creen ustedes que le van a durar los 20.000 millones a Milei y a Caputo? Déjenlo en los comentarios, amigos, los leo. Compartan este video en todas sus redes y grupos y aprovechen todavía el atraso cambiario y con tan solo una tacita de café pueden hacerse miembros de patreon.com/Nicolás Moraz desde $3 mensuales, acceso a recompensas exclusivas, también pueden contribuir desde Bitcoin, la opción unirse de YouTube o Mercado Pago, links en la descripción y el comentario fijado. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.